Hola, Dama, hola Arley, ¿cómo estás? Bien, profe, bien acá. ¿Qué ¿Y tal? solita? Como siempre. ¿Y la Damari qué me le ha pasado? Un rato Sí, que- ella puso en el grupo que sí se va a conectar temprano, pues. ¿Quién sabe en dónde tarda? Bueno, Arley, vamos a comenzar así porque si esperamos la señorita esta, la Damari, nunca, pues. El tiempo pasa. De lo que es profe. ¿Estás viendo la pantalla, lo que estoy compartiendo? ¿Un PDF? Equilibrio, sí, equilibrio ha sido básico. Muy bien, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. De aquí es la temática que vamos a arrancar para el segundo parcial. Recordemos que la semana pasada hicimos el examen, ya esta nota voy a subir en un rato. Y ahora vamos a comenzar las actividades para el parcial número 2. De hecho, hoy se le va a subir un foro y una hoja de ejercicio, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando del equilibrio ácido-base y también la homeostasis. La homeostasis es algo así como la regulación de los... Apaga tu micrófono, Arley. Espérate que ahí está la Damaris. Entonces vamos a hablar del equilibrio que debe haber entre ácidos y bases a nivel del organismo, ¿no? De... Ok. Hola Damaris, bienvenida. Buenos días, profe. Ay, Bueno, discúlpeme, dilaté 5 ok. minutos. Bueno, ok, está bien, tranquila. Entonces vamos a hablar del equilibrio ácido-base. ¿Oí? Lo primero que debemos saber es que la regulación del pH se da a nivel celular y es un proceso necesario que no podemos vivir sin él, muy útil para la célula, ¿verdad? Esos ácidos y bases que entran en la sangre son procedentes de la dieta y muchas veces también de los fármacos, de los medicamentos que usted toma, ¿verdad? Los fármacos que usted toma. Entonces, en este caso, el metabolismo va a generar iones de hidrógeno, que recordemos que el pH es justamente la concentración de iones de hidrógeno, ¿no? Correcto. Y eso va a influenciar en los sistemas enzimáticos del organismo, en las enzimas. Denis, busca qué hacer, hombre. ¿Cómo no? Entonces, en este caso, vamos a ver que desde el punto de vista fisiológico, esos son algunas, ¿cómo le diría yo? Conceptos que estamos reafirmando, ya ustedes saben. Del punto de vista fisiológico, un ácido, ahí dice, es una sustancia que excede el hidrógeno con carga positiva, es decir, el protón de hidrógeno. Y tenemos ejemplos de ácidos, el clorhídrico, el ácido carbónico.
Mientras que la base va a recibir esos protones de hidrógeno o libera el grupo hidroxilo, el grupo base con carga negativa, ¿no? Entonces, la acidez de una solución está determinada por su concentración de iones, expresada en unidad de pH. Eso ustedes están en cuarto año, deben manejar bien eso. Cuarto, tercero, ¿qué año son ustedes? Tercero. Pero, Ok, ok. Entonces, nosotros miramos, ¿de acuerdo? Que las bases pueden categorizarse en fuertes, igual que los ácidos, y débiles, ¿no? Entonces, los ácidos fuertes son los que se disocian totalmente, como el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. Y tenemos bases débiles y ácidos débiles como el ácido láctico. Ok, eso es alguna premisa. Ahora, cuando metabolizamos un carbohidrato, una grasa, los productos finales son el dióxido de carbono y agua. Ya ustedes saben, eso deben saber ustedes. Cuando usted metaboliza un lípido, un carbohidrato, al final de todo ese metabolismo va a dar dióxido de carbono y agua. Ese dióxido de carbono se elimina por los pulmones cuando respiramos. Estamos claros. El agua queda en la célula. Ahora, cuando es proteína, ahí, ojo, las proteínas, además del dióxido de carbono y agua, pueden producir pequeños ácidos no volátiles que pueden ser mediados por los pulmones. Esos ácidos no volátiles tenemos el clorhídrico, el sulfúrico, el ácido láctico, etc. Ahora, ellos son, mire esta palabra, tamponados, ¿eh? Viene de la palabra tampón, de taponear. ¿Por quién? Por el bicarbonato y excretado por los riones. Dicho en otras palabras, para que esos ácidos sean excretados, el organismo debe reaccionar con el bicarbonato. ¿Estamos entendiendo? Para ser excretado por la vía renal. Nosotros miramos eso cuando miramos, ¿sabe qué? La formación o la ruta de la formación de la urea. ¿Se acuerdan? El ciclo de la urea. ¿Se acuerdan? Ahí miramos eso. Ok. Que la urea va a ser la formación del amoníaco procedente del metabolismo de las proteínas, de los aminoácidos, que se une con el dióxido de carbono. Forma urea que para ser eliminada, ¿no? Ok. Ahora, aquí vamos a hablar un poco el pH de líquidos corporales, ¿no? Entonces, el líquido extracelular, es decir, el que está fuera de la célula, su pH es de alrededor de 7.4, es decir, una basicidad de baja, ligeramente básico. Mientras que la sangre, el pH sanguíneo fluctúa entre 7.35 a 7.45. Ligeramente básico también, ¿verdad? O alcalino. 7.35 a 7.45. No puede estar menos de ese valor ni más. Vamos a ver qué pasa cuando está. Y ahí dice, puede ser tolerada una fluctuación del pH sanguíneo. Mire, puede bajar hasta 6.8 o subir hasta 7.8. Son los límites extremos. Si vamos a hacer ese límite del pH sanguíneo 6.8 para abajo, sería una acidez extrema, y 7.8 para arriba, alcalosis, ya vamos a ver las consecuencias. Entonces, ¿qué elemento? Es decir, nosotros miramos el pH ahí en la clase de química analítica. Aquí en bioquímica estamos viendo desde el punto de vista biológico, ¿verdad? ¿Qué alimentos son formadores de ácido en nuestro cuerpo? Carnes, pescados, aves y huevos. Si ustedes se fijan, casi todos de origen animal. Casi todos son de origen animal. Las carnes, los pescados, aves y los huevos. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos nosotros en el tema de la nutrición, que hablamos nosotros de lo que son una enfermedad metabólica que te hincha el dedo gordo del pie. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa afectación que hincha el dedo gordo del pie? ¿Se acuerdan? Es la formación del ácido úrico. Usted puede formar cristales de urea, el ácido úrico. La persona que tiene esta afectación está totalmente, digamos así, en su dieta, tiene que eliminar totalmente las carnes, sobre todo las carnes rojas, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué elementos forman las bases?
las frutas y verduras, ¿ves? Son alimentos ricos, o es decir, formadores de bases. Ahora, fíjense aquí, los cítricos, ¿saben cuáles son los cítricos, verdad? El limón, la naranja, todo eso. Dice, no son formadores de ácidos. Fíjense que aquí hay como una pequeña contradicción. Y miren lo que está entre paréntesis, ¿qué dice? Tienen ácidos orgánicos que no dejan residuos minerales. O sea, dice otras palabras, aunque ellos son ácidos, ácido débil, ¿no? Los ácidos orgánicos son ácidos débiles. Pero aunque son ácidos, ellos no contribuyen a la formación de un pH ácido, sino que todo lo contrario, a un pH básico, los cítricos. Aquí es la importancia de una dieta balanceada también, ¿verdad? Ok, ¿estamos captando, chicas? Mire, yo voy explicando y me inspiro. Ustedes me interrumpen si tienen alguna pregunta, ¿vieron? Pueden preguntar si algo no está claro. Ok, ahora vamos a hablar del sistema tampón o buffer. El sistema habíamos visto en química analítica, hablamos un poco de él, ¿verdad? Entonces ahí dice, Damaris, ¿qué es un tapón o buffer? ¿Qué dice aquí, Damaris? Damaris, lo que estoy subrayando, ¿qué dice, Damaris? ¿Qué dice? Ok. Dice, profe, sustancia que evita cambios bruscos en el pH de una solución al añadir un ácido o una base. Ok, entonces son sustancias, los tapones o buffer, que impiden que el tu pH cambie bruscamente. ¿Y cuál es el principal pH en el líquido extracelular? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el principal, Damaris? El buffer principal del líquido extracelular es el bicarbonato y el ácido carbónico. Ok, bicarbonato y el ácido carbónico. Ya todo se cachó. Yo quiero una. El bicarbonato y el ácido carbónico. Ok, entonces aquí dice, los tampones reaccionan con las dos bases para reemplazarlo por otros débiles. Bueno, ok. Esto deben saber ustedes. Ahora tenemos el mecanismo homeostático del pH. Cuando hablamos de homeostático, si usted busca en Google ahí homeostático, te va a salir que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio. El pH. Vamos a ver. Entonces, cuando hay el cambio de pH a nivel químico, la respuesta tiene que ser rápida. ¿Quién es esa respuesta? El bicarbonato, fosfatos, algunas proteínas y la hemoglobina. Pero cuando es a nivel fisiológico, ya la acción más retardada. Y aquí la respuesta va a ser al nivel de la respiración y a nivel renal. ¿Ustedes se acuerdan, muchachas, el año pasado, no, antepasado, cuando estaba el COVID y lo fino, pues, que la gente no podía respirar? Eso que le metían boca abajo para respirar. La gente cree que respirar solo es que te va a dar el oxígeno. No, el proceso de respiración conlleva la regulación de la acidez y la alcalosis del organismo. Es por eso que si usted no tiene una respiración efectiva, puede alterar el pH sanguíneo, puede quedar ácido o puede quedar básico. Entonces aquí te dice, el mecanismo respiratorio es que nos interesa, porque aquí arriba nos habla de las reacciones químicas. Eso como que no tiene mucho efecto en bioquímica, eso es en química analítica. Pero en bioquímica dice el mecanismo respiratorio. ¿Qué me dice ahí, señorita Arlen Torres? Arlen, ¿estás por ahí? Sí, sí. Vamos, Cada día una persona con una dieta variada produce 60 milimoles. milimoles de hidrógeno Ajá. en forma de ácidos metabólicos orgánicos y sulfúricos. Si se altera la velocidad a la que se excreta el Dióxido de carbono, dióxido de carbono por los pulmones, se puede regular la presión del dióxido de carbono. y modificar el pH. Ok, es decir, que nosotros producimos ese protón de hidrógeno a través de los ácidos metabólicos que ingerimos, orgánicos, sulfúricos, etc. Entonces, si se altera la velocidad con que excretamos el CO2, esa es la respiración. Cuando respiramos, recordemos que excretamos CO2 y absorbemos oxígeno. Si eso se altera, eso modifica el pH. Y puede dar dos situaciones. Ahí está, miren.
descenso del pH y aumento del pH. Cuando hay descenso, ¿qué estimula? Los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. Estamos hablando de la aorta y de la carotídeos y aórticos. ¿Cuál es la consecuencia? Una hiperventilación, es decir, aumenta la eliminación de dióxido de carbono, pero disminuye la presión arterial de dióxido de carbono. Y lo contrario, cuando hay un aumento del pH, ¿verdad? Inhibe los quimiorreceptores, por lo tanto, disminuye la ventilación, se reduce la eliminación de dióxido de carbono y aumenta la presión arterial de dióxido de carbono. ¿Qué pasa si se reduce la eliminación de dióxido de carbono, chicos? Te intoxicas, porque el dióxido de carbono para el organismo es tóxico. Quizás no sea letal como el amoníaco, pero en cantidades extremadamente altas es letal el dióxido de carbono, ¿verdad? No puede quedar en la célula, tiene que ser excretado de ahí por la vía respiratoria. Si se queda en la célula, disminuye la actividad de la célula, la oxigenación y por ende, pues, la célula colapsa, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son esos mecanismos respiratorios de control del pH? Bueno, ahí tenemos ajuste de la respiración al pH de la sangre arterial. Una pregunta, chicas. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la sangre arterial y la sangre pulmonar? Para entender, y la sangre, perdón, venosa, para entender eso. Ya les di una pista ahí la diferencia entre la sangre arterial y la sangre venosa. ¿En qué se diferencian, chicas? ¿Saben eso ustedes? ¿Mm? ¿Damaris? ¿Arlen? Sí, profe. Sangre arterial y sangre. Venosa, que está en las venas. Venas y arterias. Las arterias son las que van en el sistema coronario del corazón. Ajá. ¿Y las venas? Son las que están en las venas, en todo nuestro cuerpo. Más o menos, más o menos. A ver, la diferencia fundamental, las arterias llevan la sangre oxigenada, Ah, mientras que las venas traen sangre con mucho dióxido de carbono. Por eso miren la palabra venosa. Viene de la palabra veneno, del latín veneno, venerio. Es decir, es una sangre contaminada, entre comillas, pues. Sangre sucia, digamos así, pues, entre comillas. Profe, Mientras disculpe. que la sangre arterial es una sangre limpia, con puro oxígeno, que va a todas partes del cuerpo. ¿Ya? Eso es ciencia natural de sexto grado. Me acuerdo que mi nieta estaba en sexto grado y miraba eso, me preguntaba. Deben manejar eso ustedes, pues. Diferencia entre vena y arteria. Damari, apaga tu micrófono porque el perro quiere hablar también, parece. Ok. Quiere participar ese perro. Ok. Entonces, en este caso, la sangre arterial, miren lo que dice aquí, es un estímulo en el centro respiratorio. Sube, miren la flecha azul, sube la concentración de hidrógeno, baja el pH. Entonces, eso va a estimular el centro respiratorio, va a haber una mayor frecuencia y profundidad de respiración, por lo tanto va a haber un descenso, miren la flecha hacia abajo, descenso en el dióxido de carbono, descenso en el ácido carbónico y miren la flecha roja, el pH sube. A eso se llama homeostasis, control. Ok. Entonces, aquí tenemos el control renal. Lo que habíamos visto es el control a nivel del sistema respiratorio, pero también puede haber un control renal del sistema ácido básico. Obviamente, los órganos encargados son los riñones, ¿verdad? La orina puede estar ácida y puede estar básica. Ahí va a haber un equilibrio ácido-básico. Recuerden que yo cuando estaba chavalo, pues me acuerdo así, jovencito, leía mucho y todavía sigo leyendo bastante. No sé si ustedes se acuerdan, había una revista, Selecciones, se llamaba Selecciones del Rider Digest. Es un artículo, recopilaba artículos. Era muy bueno. Y ahí una vez me acuerdo que leí un artículo, yo estaba joven, y decía, la orina y las heces, barómetros de la salud. ¿Sabe qué son barómetros, no? El barómetro es un aparato para indicar, por ejemplo, la cantidad de aire. O sea, muchos ocupan los que van en la mar, ¿cómo se llama? Los pilotos, ¿cómo se llama los marineros, pues.
Los marineros ocupan el barómetro para saber la presión arterial, la presión de la atmósfera, si va a llover, si va a caer nieve. Ellos, pues, previendo todo. Entonces, él comparaba y decía, aunque yo me quedaba así, decía, las heces, ¿qué pueden dar información las heces? Pues hoy por hoy sabemos que las heces y el orín nos dan mucha información. Por eso muchas veces usted va, cuando va al médico, te manda automáticamente a hacer análisis de orín o de heces, ¿verdad? Para ver, y lógicamente la sangre, ¿no? Lógicamente la sangre. Pero aquí este caso nos interesa el orín, ¿verdad? Entonces, tenemos que el orín puede eliminar grandes cantidades de ácidos y bases, pueden excretar, pero también pueden conservar y producir el ion bicarbonato, que es el sistema regulador del pH. Ahora, ¿cómo se da esa corrección cuando hay más o menos ácido, más o menos base? Volvemos a lo mismo, los sistemas buffer, que funcionan de manera instantáneamente. ¿Ya? El mecanismo respiratorio, habíamos dicho, actúa en minutos y hasta en un caso en horas. El mecanismo, es decir, el mecanismo respiratorio, su actuar es para minutos, dilata horas. El mecanismo renal dilata días. ¿Qué significa esto? Que es un mecanismo más eficaz para el control del pH sanguíneo, ¿no? Ok. Ahora vamos a hablar de las alteraciones del equilibrio de su base. Habíamos dicho que el pH es de 735 a 745. Y aquí está clarita esa presentación. Si el pH sanguíneo es menos 7.35, produce acidosis. Mayor a 7.45, alcalosis. Alcalosis. Y la respuesta del organismo a esas alteraciones se llama la compensación. Que esa compensación va a ser completa cuando se alcanzan los valores normales o parcial si no se normaliza, ¿verdad? Ahora, ¿a qué conlleva esas afectaciones? La alcalosis y la acidosis, ¿verdad? ¿Qué conlleva? Vamos a ver. Hay dos tipos. La metabólica, que es afectada por el bicarbonato, la respiratoria, que afecta el ácido carbónico. Cuando la concentración de hidrógeno está aumentada, la acidosis, disminuida la alcalosis. En el caso de la acidosis, ¿cuál es el efecto principal? Es decir, si tu sangre, el pH está ácido, y cuando está significa que bajó, ¿verdad? Está 7.35 para abajo. Hay una depresión del sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso, recordemos, el central, es el centro motor que conecta todo. Son los cables del organismo que conectan todos los sistemas. Y si él se deprime, pues va a haber una disminución en la transmisión de los diferentes impulsos nerviosos y eso es lo que se llama la transmisión simpática. Eso produce debilidad generalizada. Eso es el caso de una acidosis ligera. Pero si es severa, mire lo que produce. Desorientación. ¿Saben qué es desorientación, verdad? Porque afecta a nivel del sistema nervioso, afecta al cerebro. La persona está desorientada, pierde la noción. Puede llevar una coma y esto lleva a la muerte. Se acabó todo. Ahora vamos a ver la alcalosis. La alcalosis produce excitación del sistema nervioso central, pero también el periférico, ¿no? El periférico. Eso conlleva, produce nerviosismo, espasmo muscular. ¿Qué significa eso? Los músculos tuyos se contraen o se retraen de manera involuntaria. Recuerden que nuestros músculos, a excepción, por ejemplo, del corazón, que es el músculo cardíaco, ¿verdad? Que late de manera involuntaria, nuestros músculos son controlados por uno, pues. Por ejemplo, usted no puede caminar si usted no quiere, pues. Las piernas no se van a mover por sí solas, ¿no? No se mandan solas, como se dice por ahí. Usted controla eso. Pero en caso de esa alcalosis, puede dar un espasmo, movimientos involuntarios. Puede haber convulsiones, pérdida de conciencia y la muerte. Miren,
mire las consecuencias que puede provocar una acidosis, una alcalosis. Entonces, en el caso de la acidosis, ya habíamos dicho un exceso de ácido carbónico, ¿verdad? Con nivel de óxido de carbono por encima de 45 miligramos, con una presión de arriba de 45 milímetros de mercurio, ese milímetro de mercurio. Ok. Entonces, ¿qué produce? Esto que está aquí. Hipercapnia. Puede producir edema pulmonar, depresión sistema respiratoria, etc. ¿Cómo se compensa eso? Bueno, están los amortiguadores sanguíneos, que son los buffers a nivel de células y riones. Eliminan el ion, eliminan el ion hidrógeno y retienen el ion bicarbonato. En el caso de la acidosis, puede haber siempre la excreción del dióxido de carbono. ¿Y cuáles son las causas? Ahí está claro. Sobredosis de sedantes. Y cuando hablamos de sedantes, aquí también viene entre acción, pues, las drogas. No son sedantes, pero son fármacos, pues, que tienen acción sobre el sistema nervioso y pueden provocar una ventilación. Gracias. Después estamos hablando otras causas, la obstrucción de las vías respiratorias. Eso es lo que pasaba con la gente en el caso ¿cómo se llama? Del COVID, ¿no? La persona no respiraba y al no respirar, obviamente, puede conducir a esto, ¿no? Disculpe un segundo. Ok, y también puede producir EPOC, que son enfermedades pulmonares, pues. Ahora vamos con la alcalosis. Ya habíamos dicho, déficit de ácido carbónico, la presión de óxido carbónico es menor a 35 milímetros de mercurio, puede producir una hipocapnia y ese desequilibrio es más frecuente, ¿verdad? Y la causa primaria es la hiperventilación. Esto puede producir alcalosis, algunas condiciones que estimulan el centro respiratorio. ¿Cuáles son? Falta de oxígeno en zonas altas. Por ejemplo, usted va a una montaña, un lugar alto, carece de oxígeno. Por eso yo no sé si ustedes saben, por ejemplo, países como Bolivia, que están más de 2000 metros sobre el nivel del mar, hay una escasez de oxígeno, no pueden jugar fútbol. Ahí usted corre mucho y se cae desmayado, ¿verdad? Cuando usted tiene una enfermedad de pulmonar y fallo cardíaco, ansiedad aguda, causas de fiebre, anemia, intoxicación por salicilatos y en el caso de la cirrosis. Ok. La compensación se puede dar por ser más buffer, que es la amortiguación rápida con la liberación de ácido carbónico. Y en los riones se conserva el ion hidrógeno y se excreta el ion bicarbonato. Esas dos son antagónicas, contrarias. Tratamiento. Bueno, tratar la causa esencial, que es la bolsa de papel. En el caso de la alcalosis respiratoria, que es la pérdida de dióxido de carbono, habíamos dicho la causa hiperventilación nerviosa, fallo hepático, intoxicación por salicilato y la acidosis metabólica. Bueno, vamos a llegar hasta aquí porque voy a orientar. Eso es solo de leer. Ok. Voy a orientar el foro. Ok. Entonces, para, para ya va, solo estoy buscando aquí el foro. Vamos a habilitar un foro, chicas, en que ustedes vamos a hablar de los
Siguiente, ahorita va a estar habilitado en un rato, ¿verdad? El foro, ya lo subí, ¿o no? Entonces, en el foro, ustedes vamos a hablar de lo que es la importancia de la regulación del pH sanguíneo, ¿verdad? ¿Por qué es importante regular el pH de sangre? Vamos a tomar en cuenta los niveles normales de pH de la sangre, los temas buffer, otra forma que acabamos de hablar, qué cosa es la acidosis y la alcalosis, la respiración del pH y cambios bruscos en el pH sanguíneo. Eso. Y también voy a dejar un ejercicio y una hoja anexa. ¿Me explico? Es decir, va a haber unas preguntas que vamos a hablar justamente sobre esa temática. Yo les recomiendo que para la contestar el foro y las preguntas que voy a dejar, les recomiendo que observen bien la grabación de la videoconferencia. En un rato yo voy a subir esto y el material que está ahí, el PDF que les compartí. Eso ya está subido en la página, ¿verdad? Usted lo descarga y poco a poco lo va revisando. El material, perdón, el foro va a estar habilitado el día de hoy, ya hay un ratito, hasta la medianoche, solo para hacerlo hoy. Pero la lista de ejercicios, ese va a estar toda la semana, ¿oyeron? Para que lo van haciendo de a poquito. ¿Estamos claros? ¿Alguna Profe, cosa? ¿son preguntas o ejercicios? ¿Qué cosa? Lo que nos va a dejar una Son, semana. son preguntas sobre, creo que lo tengo El aquí, tema de hoy. Sobre el creo que, tema. sí, creo que quiero ver. Aquí Bueno, por acá lo tengo, dice clase práctica. Quiero ver. Son preguntas. Verás qué lento que está esta computadora para descargar los archivos. Yo lo tenía por aquí, no sé dónde. Vamos a ver. Son preguntas sobre lo que acabamos de ver, pero quiero ver. Eh, Dice que son composición de los libros, resolver, Mire, que son preguntas, defina qué es un ácido, qué es un base, desde el punto de vista fisiológico, durante el metabolismo, el pH sanguíneo, establece comparación entre acidosis y alcalosis. Es decir, es sobre lo que miramos ahorita. ¿Me explico? Es sobre lo que miramos. Son preguntas sobre lo que miramos. Les voy les voy a compartir para que ustedes miren aquí. ¿Están viendo? ¿Lo están viendo? sí, profe. Sí, profe, Sí. sí. Eso es lo que vamos a hacer. Son ejercicios. Dice el pez sanguíneo, se encuentra intervalo de ahí así pues. Establezca comparación entre la acidosis y alcalosis. Eso. Entonces, para contestar eso, tú debes ver bien la grabación de la videoconferencia, ¿verdad? Y este y descargar un PDF, creo que es ese PDF, para hacerlo. Es Eso, lo que acaba, profe, de mostrarnos. Es eh, PDF, no es PowerPoint. no, es PDF, es un PDF. Ah, ok. Él Bueno. ya está subiendo en la página. Y es más, yo puse desde antier que ustedes debían descargar para entrar hoy a la clase, pero como nunca entran ellos, bueno, vaya pues. Entonces, vamos a ir finalizando. Y ya saben, pues el próximo sábado presencial, allá en la universidad, ¿verdad? Y vamos a ir acumulando para el segundo parcial. A las notas de ustedes ya voy a subir en un ratito. Salieron bien, no se preocupen. Ok, ¿alguna consulta más que quieran hacer?
No, profe, ninguno, porque ya me aclaró lo de las notas. Yo le iba a preguntar que si cuando iban a subir. Ah, bueno. Eso va a subir en un ratito. Bueno, Bueno, entonces los dejo porque ahorita voy a dar presencial a la veterinaria, pues, a la UCN. Muchas bueno, gracias por su gracias, profe. atención y sigamos en Profe, clase. ¿Ah? profe, pregúntele Gracias. a alguno de los veterinarios que me pueda dar una consulta gratis en un perrito enfermo. Oh, claro, ahí hay bastante. El sábado me recordás y te voy a presentar a alguien. Yo le Bueno, controlo. cómo no. Va, pues. Gracias, profe. Buen día. Gracias a ustedes por conectarse. Vaya, pues. Buen día.